Seguimos con el estudio de Génesis 26. Llegamos al capítulo 26. Por la gracia de Dios, todo este tiempo transcurrido, todo lo que fuimos viendo. Y me acuerdo cuando el pastor había dicho que íbamos a empezar el libro de Génesis. Y pensaba que, ¿por qué no vamos a remontar tanto, ¿no? Tantos años atrás, tantos miles de años atrás? Y en todo este camino, hasta el capítulo 26 que llegamos, hay tantas enseñanzas, vemos tanta bondad, tanta misericordia de Dios, y cómo podemos ver a Cristo siempre en cada capítulo, en cada versículo. Y siempre se va a tratar, hay muchos personajes, ahora estamos con Isaac, con la vida de Isaac, vimos la vida de Abraham, de Sara, pasamos por muchas cosas, pero siempre lo que podemos ver es la mano de Dios en todo. Su misericordia, su amor, su bondad, como un Dios eterno, santo, todopoderoso, que no necesita a nadie, Él buscando sus criaturas, perseverando en el corazón de las personas, guiando, y también podemos ver que Dios siempre tiene el control de la historia. Él tiene el control de todas las cosas. Y nosotros a veces nos desviamos del camino, pero vemos que Dios nos trae de nuevo el camino. Así que, por favor, los que tienen Biblia, vamos a estar viendo el capítulo 26. Juan Pablo nos había estado compartiendo del versículo 1 al 11. Estuvimos viendo, vamos a hacer una introducción para los que no estuvieron, del 26 al 11, más o menos, un repaso. Vemos que el 26:1 dice que hubo hambre en la tierra y en aquellos días, dice que y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos. Fíjense, me llamaba la atención esto. Le puse por título a la prédica "No cruces la frontera". Ya vamos a ver por qué. Pero cuando hubo un problema, Isaac tenía las promesas. Él sabía que tenía las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que iba a ser su Dios, que lo iba a bendecir, que iba a estar con él, que lo iba a cuidar, que lo iba a prosperar. Él sabía esas promesas, como cada uno de nosotros también las sabemos. Pero fíjense que cuando hubo un problema, lo primero que hizo Isaac fue descender a Egipto. Dice que él, en su mente, en sus pensamientos, razonó y no conforme a la palabra de Dios, y dice que él se quería ir a Egipto, porque dice que ahí iba a estar seguro, porque había mucha hambre en la tierra. Pero a veces, ¿cómo somos, no? Porque tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, y cuando hay un problema, lo primero que queremos hacer es ir a solucionar las cosas afuera. Por eso decía que en todo este capítulo vamos a ver la mano poderosa de Dios y la gracia maravillosa de Dios sobre Isaac. Pero dice que Dios se le apareció, le dijo que no descienda, que no se vaya a Egipto, y vemos que Isaac obedeció. Y a veces también, meditando en esto, para obedecer hay que ser humilde, ¿no? A veces nos cuesta obedecer porque no somos humildes, no tenemos un corazón humilde. Bueno, ahora sí, quería hacer una pequeña introducción de esto, unos datos que están buenos que lo sepamos. En este capítulo, lo que vamos a ver ahora, del versículo 12 al 34, vamos a ver la gracia divina, la protección, la providencia de Dios, su bendición sobre Isaac. Y estuve investigando un poquito
y hay un comentarista que dice que Moisés, el autor de este libro de Génesis, no habla tanto no escuchamos hablar mucho de Isaac. Si ustedes se ponen a leer bien, se van a dar cuenta que no habla mucho de Isaac. Pero en este capítulo es cuando vemos actuar a Isaac, cuando lo vemos hablar, más que en todos los otros capítulos que se habla de él, pero no de esta manera. Es muy interesante esto porque vamos a ver cómo Isaac se desenvuelve, cómo él habla, cómo él está en contacto con Dios. Vemos su carácter. Y en forma de información, Isaac vivió 180 años, 15 años más de los que vivió su padre Abraham. Me llamaba la atención esto. Y 33 años más que su hijo Jacob. Fíjese que Dios le dio 180 años para que él viva. Pero solamente un capítulo habla de él, de la vida de él. Vemos que Moisés, el autor, usó 14 capítulos para relatar la vida de Abraham. Fíjense, en 14 capítulos. 10 capítulos para relatar la vida de Jacob. Pero vemos que en un solo capítulo Moisés usa para hablar de la vida de Isaac. Pero vamos a ver que este capítulo tiene mucho para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, y nos vamos a sentir identificados con él. Muchos nos vamos a sentir identificados. Espero que todos. En Génesis 12:2, no lo busque, Dios le había hecho una promesa a Abraham, al padre de Isaac, y seguramente Isaac lo sabía, porque su padre y su madre le contaron la historia. Cómo Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana, cuando empezamos la historia de Abraham, y le dijo que lo iba a hacer una nación, que lo iba a bendecir, que lo iba a engrandecer, que iba a engrandecer su nombre sobre todas las naciones, y que las naciones serían benditas por medio de Abraham. Y Dios cumplió su promesa. Me gusta porque Dios siempre cumple su promesa en sus hijos. Cumplió esa promesa en Abraham, en Sara. Recordamos, volviendo un poquito para atrás, que en su vejez, Sara, milagrosamente, tuvo un hijo que fue Isaac, el hijo de la promesa del que vamos a hablar ahora. Y Dios quería demostrar que Él tenía el control de todo. Era imposible que Sara en su vejez, siendo estéril, pudiera tener un hijo, pero Dios lo quiso así. Y Dios quería demostrar que era Él el que tenía el control de todo. Y también vamos a ver esto ahora en la vida de Isaac, que es Dios el que tiene el control de la vida de cada uno de sus hijos. Ahora sí vamos a leer capítulo 26, versículos del 12 al 16. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Bueno, vemos que la mano poderosa de Dios estaba sobre la vida de Isaac, porque fíjense cómo lo había prosperado. Dice el versículo 12 que Isaac sembró y cosechó aquel año 100 por 1. Eso significa que todo lo que había sembrado no se perdió nada, absolutamente nada se había perdido. Vemos la mano poderosa de Dios. Dios le había dicho que se quedara en Gerar, si recordamos los versículos anteriores, que no descienda a Egipto, que Él lo iba a bendecir en ese lugar. Y fíjese que Dios estaba cumpliendo la promesa. Me imagino que en ese lugar donde Él estaba, que era la tierra de los filisteos,
era un lugar donde se sembraba, donde había ganado. Pero Isaac, lo que él sembró, no se perdió nada. Hasta una semilla que él plantó, esa semilla creció. Fíjense la mano poderosa de Dios. Dios le había dicho que lo iba a bendecir y Dios cumplió su historia. Perdón, cumplió su palabra. Y pensaba en esto, que hoy en día se está predicando mucho lo que es la prosperidad, que Dios quiere nuestra prosperidad, que Dios nos quiere bendecir. Y sí, Dios quiere nuestra prosperidad, pero espiritual, pensaba yo. Y Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros, pero el propósito de Dios no es hacernos ricos. Acá en esta historia estamos viendo cómo Dios prosperaba a Isaac, pero Dios tenía un propósito, y el propósito era formar una nación. Lo iba a hacer muy rico, porque tenía que ser poderoso, pero el propósito de Dios para nuestras vidas es prosperarnos, pero espiritualmente. Porque alguno podría decir, yo puedo leer estos versículos y puedo decir, bueno, Isaac se quedó, obedeció a Dios y Dios lo bendijo 100%. Entonces, si yo obedezco a Dios, Dios me va a dar todo lo que yo le pido. Me va a dar dinero, me va a dar todo lo que yo quiera. Pero no se refiere a eso. Hoy trayéndolo a nuestras vidas, meditando en esto, que si yo obedezco a Dios, guardo su palabra, sigo su consejo y no el mío, Dios va a poner paz y gozo en mi corazón. Y Dios me va a dar todo lo que yo necesito, materialmente también, espiritualmente, sobre todas las cosas. Pero Dios siempre sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tenemos que tener en cuenta esto de las riquezas, porque acá habla mucho de las riquezas, del poder, pero con un propósito de formar una nación. Dios tenía que formar una nación. Pero Dios sí sabe lo que necesitamos, sabe lo que necesitan sus hijos. Necesitamos muchas cosas. No está mal disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero Dios sabe hasta dónde nos tiene que dar. Y me gusta una frase que dice que la verdadera felicidad proviene de un corazón en paz con Dios. Si estamos en paz con Dios, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Podemos tener mucha riqueza, podemos tener un trabajo que nos paguen mucho, pero no vamos a tener paz en el corazón. Puede pasar también. Vimos en los versículos anteriores, cuando Juan Pablo nos estuvo compartiendo, que Isaac le miente al rey cuando él había ido a esa tierra y le dice que su esposa era su hermana, que Rebeca, su esposa, era su hermana. Y él cometió un error, vemos que cometió un error. Como todos los que estamos en este lugar, lo hacemos. Pero dice que después fue descubierto y el rey lo reprendió. Pero fíjense, yo lo que noto de Isaac, si después en su casa lean la historia, es cortito este capítulo 26. Si hay algo que Isaac tenía, era humilde. Porque la persona humilde reconoce su pecado, se arrepiente y obedece. Pero fíjense, él fue descubierto, pero él se quedó donde Dios le dijo, no se fue a Egipto. Y meditando en esto pensaba que para Dios lo más importante es nuestra obediencia y no los sacrificios. En 1 Samuel, no lo busque, 15:22, yo se lo voy a leer. Dice el profeta Samuel, dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca? Sus palabras ciertamente, que se obedezca a sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que ofrecer los mejores animales. En ese tiempo hacían sacrificios a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y esta palabra se va a basar en la obediencia, que Dios quiere nuestra obediencia.
Y si miramos el primer capítulo de Génesis hasta el final de la Biblia, de la palabra, siempre vamos a ver que los problemas fueron la desobediencia. Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto. Ellos que hicieron, comieron. Dios le dijo a Abraham que no descendiera a la tierra de Egipto. ¿Qué hizo? Se fue. Isaac, su hijo, repite lo mismo que hizo su padre. Pero fíjense que siempre la mano de Dios se le aparece. Le dice, no te vayas, quédate en Gerar, que yo te voy a bendecir. Y Dios lo bendijo. Y Dios nos dice a nosotros, no nos vayamos, quedémonos en su palabra, quedémonos en su voluntad. A veces nos vamos a ver tentados a irnos de la palabra, de la voluntad de Dios, querer hacer nuestros propios consejos, nuestra propia voluntad. Pero Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Y pensando en esto, que Dios no quiere que obedezcamos así como si fuéramos robots, porque seríamos religiosos cada uno de nosotros, porque sería algo exterior. Dios lo que quiere es que lo obedezcamos por amor, por lo que Él es. Cuando nosotros podemos obedecer a Dios por amor, vamos a poder vivir bajo la bondad de Dios y no bajo las cosas que yo hago. Y voy a tener paz en el corazón. ¿Nos vamos a equivocar? Seguramente que sí. Cada uno de nosotros nos equivocamos siempre, porque no somos perfectos. Pero siempre Él está ahí para levantarnos. Dios quiere nuestra obediencia. Por eso me gusta Isaac, porque yo digo, ¿cómo puede ser que hable un solo capítulo de Isaac, su carácter? Pero Isaac era humilde. Y Dios busca esa humildad en cada uno de nosotros. Una persona humilde reconoce que solo no puede hacer nada, que sin Dios, sin Cristo no puede hacer nada. Y pensaba, ¿qué es lo que más a Dios le importa de nosotros? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? ¿Qué es lo que a Dios más le importa de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios piensa? Y Él piensa esto. Él quiere saber esto. ¿Cómo está nuestra relación con su Hijo Jesucristo? Porque si nosotros no estamos en comunión con Cristo, no lo podemos obedecer a Él. Si yo no estoy en relación con Cristo, no puedo obedecer su palabra. No voy a poder hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos ve a través de Cristo. Dice que por medio de Él son todas las cosas. Dios quiere saber cómo está nuestra relación con Cristo. Nos regaló la salvación, la vida eterna, somos hijos, pero Él quiere saber cómo está nuestra relación con Cristo. ¿Tengo una relación con Cristo verdadera? Eso es lo que Dios quiere saber. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Vemos que Isaac tenía un corazón humilde, era una persona humilde. Dios lo bendijo, pero era humilde. Se equivocó, pero decidió obedecer. Dios le dijo que lo iba a bendecir, él se quedó y Dios los prosperó. A veces lo mejor que podemos hacer cuando Dios nos dice algo es obedecerlo, hermano. Porque cuando desobedecemos empiezan los problemas. El versículo 13 dice que Dios lo enriqueció, fíjense, lo hizo muy poderoso, más que el rey de los filisteos y sus príncipes. El rey se llamaba Abimelec. Por eso dejé claro de las riquezas, porque alguno va a decir, yo también quiero que Dios me dé riquezas. Dios lo enriqueció, pero con un propósito. El 14 dice, versículo 14 dice que tuvo mucho ganado, labranza. O sea, todo lo que Isaac hacía, Dios lo prosperaba. No había cosa que él no hiciera que Dios no lo prosperara. Ahí nos damos cuenta que no depende de nosotros si somos buenos, somos malos. Porque fíjense que Isaac mintió, expuso a su esposa, pero no dependía de él, dependía de lo que Dios hacía por su vida. Despertó la envidia, dice el versículo 14, de los filisteos.
porque vieron la mano de Dios sobre él. Y meditando también en esto, fíjense qué interesante. El versículo 14 dice, tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, dice, envidia. Y meditaba en esto que los filisteos vieron el poder de Dios sobre Isaac, sobre su vida. Ellos vieron que Dios lo bendecían todo, pero dice que tuvieron envidia. Ellos querían tener lo que él tenía, lo que Isaac tenía, pero no querían a Dios. Ellos no buscaron a Dios. Y hoy para muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no lo quieren a Él. Qué triste, ¿no? Seguirlo a Dios por las bendiciones. Pero dice que ellos tuvieron envidia. Querían lo que Él tenía, pero no querían a Dios. Génesis 26:15, para ir avanzando, dice que abrió todos los pozos de agua que su padre Abraham había abierto en sus días, y los filisteos los habían tapado con tierra. En el tiempo de Abraham, los filisteos lo respetaban mucho a Abraham. Abraham era tenido como un príncipe. Pero se ve que después, con el tiempo, cuando Abraham ya no estaba, dice que ellos taparon con tierra los pozos que Abraham había abierto. Por envidia también seguramente. Pero dice que Isaac se propuso abrir de nuevo los pozos y reclamar que esos pozos eran suyos. Me gustó un comentario que leí que dice, fíjense en qué interesante, Abraham fue un hombre de altares. Fíjense en que Abraham siempre edificaba un altar y adoraba a Dios. Y dice, y Jacob sería un hombre de tiendas. Dice que Jacob habitaba en tiendas. Pero Isaac era un hombre de pozos. Cuando dice un hombre de pozos se refiere a los pozos de agua, que cavaba pozos. Y conocía la provisión constante de Dios. También sabía que Dios podía proveer de muchas diferentes maneras, no solo de una. Fíjense que trayéndolo a nuestros días, uno en el desierto, cuando uno entra al desierto, no hay nada en el desierto. En el desierto yo tengo que cavar un pozo para encontrar agua, hablando espiritualmente, y buscar la provisión de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a ser introducidos en un desierto, tarde o temprano. Algunos están en el monte, ¿no? En el monte Hermón, contentos, pero tarde o temprano Dios nos mete en ese desierto. Y es interesante esto porque dice que Isaac cavaba pozos para encontrar el agua para poder subsistir. Y nosotros, Dios a veces nos mete en el desierto para que lo busquemos a Él, para que fortalezcamos nuestra vida espiritual, para que busquemos su palabra, porque nos empezamos a morir, si no, espiritualmente. Y Dios nos va a meter en ese desierto para que cavemos pozos, para que salga esa agua viva, para que nuestra alma, nuestro espíritu se fortalezca. Y nadie sale igual de un desierto, hermano. Nadie sale igual de un desierto. Si entramos en un desierto, no vamos a salir igual, pero vamos a salir fortalecidos en Cristo. La promesa de Dios es esta: si estamos en el desierto, Cristo va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Pero fíjense que hay que cavar, lleva un esfuerzo. Y también cavar pozos puede ser esto, obedecer. ¿Cuál es el pozo que yo estoy cavando? La obediencia. Yo voy a obedecer a Dios. No voy a obedecer lo que yo pienso, lo que me parece, voy a obedecer a Dios. Y eso me va a llevar a ser humilde delante de Dios. Me gustó este comentario. Los filisteos querían tapar los pozos. Fíjense que taparon los pozos, querían ocultar lo que Dios había hecho con Abraham.
Dios había hecho grandes cosas con Abraham, su padre. En ese tiempo tengamos en cuenta esto, que un pozo de agua en el desierto era más importante que bolsas de oro, porque el agua representaba vida, esperanza. Donde había un pozo de agua se podía fundar una ciudad. Y fíjense que Isaac era un hombre que cavaba pozos. Era un tesoro, un pozo de agua. Y hoy pensaba esto que, fíjense que los filisteos taparon los pozos que Abraham había abierto, tiraron tierra. Y lo traía esto hoy a nuestras vidas, hablando espiritualmente. Nosotros tenemos esta agua, que es la palabra de Dios, que tiene que fluir en nuestros corazones. Esos pozos que tienen que fluir espiritualmente, hablando. Y el diablo también quiere tapar esos pozos en nuestras vidas. El diablo quiere tapar esos pozos espirituales. El enemigo lo que no quiere es que fluya la palabra en nuestro corazón. Porque él sabe que si deja de fluir la palabra, yo voy a seguir mis consejos. Él sabe que si yo no leo la palabra, me voy a alejar de la voluntad de Dios. El enemigo quiere tapar esos pozos en nuestro corazón. Habían tapado con tierra los pozos que Isaac había abierto. A veces en nuestra vida cotidiana, no sé si le pasa a alguno de ustedes que tenemos muchas batallas, cada uno tiene su batalla, cada uno tiene su pelea, pero siempre, generalmente, todas las veces que tenemos derrotas, cuando estamos peleando esa batalla, es porque nos apartamos de la palabra de Dios. Nos apartamos de Cristo. Y ahí vienen las derrotas para nuestra vida. Y el enemigo quiere tapar esos pozos. No quiere que esos pozos fluyan. Me gusta las clases de los jueves de guerra espiritual. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. El enemigo no quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, porque una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de la palabra de Dios. Y eso es peligroso para el enemigo. No quiere eso. El enemigo nos quiere mantener ignorantes de su palabra, de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra, que fluye la palabra en su corazón. Y tomando algunas cosas como el enemigo, Dios me hablaba primeramente a mí. Con todo esto era para mí, es para mí. ¿Cómo hace el diablo para tapar esos pozos en nuestro corazón hoy? Fíjense, una de las armas que usa contra nosotros los cristianos son las redes sociales. No sé si le pasó a alguno. Las redes sociales, Instagram, videos, el celular, es un arma letal. Es un arma letal. Eso, no sé si alguno se va a sentir identificado, pero el entretenimiento nos saca tiempo con la palabra, nos saca tiempo de estar con Dios. ¿Es mal mirar un video? ¿Está mal? No. ¿Está mal mirar un video de cocina? No sé a cuánto le gusta la cocina acá. No a muchos. ¿Está mal mirar videos de la naturaleza? No, no está mal. El problema es cuando eso empieza a ocupar el lugar de la palabra en mi corazón. No está mal eso. Pero el enemigo, el diablo, utiliza eso. El entretenimiento, afanarnos por el mañana. No sé si le pasó a alguno. Afanarse por qué va a pasar mañana. Eso nos trae ansiedad, falta de fe, preocupación. Y lo peor de todo, nos endurece el corazón. Nos endurece el corazón.
nos ponemos insensibles, nos ponemos desagradecidos delante de Dios. Todo porque la palabra no fluye en nosotros. Esto para meditar, cada uno tómelo. El diablo va a intentar tapar esos pozos de agua espirituales para que nosotros no leamos la palabra, para que no obedezcamos a Dios, para que podamos meditar en esto. Versículo 16, para ir avanzando. Fíjense que dice, entonces dijo a Abimelec, que era el rey, a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El rey, Abimelec, el rey de los filisteos, le dice, apártate de nosotros porque mucho más poderoso te has hecho. Dios lo había bendecido de tal manera, que Isaac era más poderoso que un rey y más rico que un rey. ¿Se imaginan? Isaac tenía el poder de formar un ejército y destruirlos a todos si quería. Esos filisteos, él los podía destruir a todos. Podía tomar la tierra, todo ese lugar por la fuerza. Tenía un poder impresionante. Por eso digo que Isaac era humilde. Dice, porque Isaac fue humilde, se humilló y se fue. Cuando el rey le dijo que se vaya, se fue. ¿Qué hubiéramos hecho quizás algunos de los que estamos en este lugar con el poder, no? Soy más poderoso que un rey, me dice que me vaya de acá. Pero no me voy a ningún lado de acá, yo no me muevo. Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo me voy a mover de acá? Pero fíjense la humildad que tenía. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar en esos zapatos, como decían antes. Riquísimo, poderoso, y que vengan y te humillen y te digan que te tenés que ir de ahí. ¿Qué hubiéramos hecho? Y me acordaba de este versículo que dice, pero Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Isaac era humilde. Santiago 4:6 dice eso. Que Dios nos ayude a mantenernos humildes, hermano. Cuando llegue el momento, que no nos creamos nada. Que no nos creamos nada, hermano. Que Dios nos mantenga humildes. Vamos a leer ahora versículos, Génesis 26, versículos del 17 al 22, para ir avanzando. Fíjense lo que dice. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Fíjense qué interesante. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fíjense qué interesante. Isaac abría pozos. Pozo que abría, pozo que salía agua. Qué casualidad, ¿no? Pero la mano de Dios estaba con Isaac. Por eso el versículo que leímos antes que dice que Dios da gracia al humilde. Y Dios lo sostenía. Isaac había un altercado con los pozos, ¿qué hacía? Se iba. Se iba pacíficamente, se humillaba, abría otro pozo en otro lado, salía agua.
Y también me llama la atención esto, fíjense, dice que abrió los pozos de Abraham, su padre, que los filisteos habían tapado, y él no le puso el nombre, lo reinauguró, podríamos haber dicho, ¿no? Yo reinauguré los pozos, no le voy a poner el nombre de mi papá, ahora soy yo. Pero dice que le puso los nombres que Abraham, su padre, le había puesto. Vemos la humildad. Sigue humilde. Versículo 19 dice que cavaron nuevos pozos y hallaron aguas vivas. Aguas vivas significa manantial, que había manantiales. Fluía mucha agua. Versículo 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Decían, el agua es nuestra. Ahí empezaron los problemas. La oposición de los enemigos. Pero fíjese lo que hizo él. Se humilló. Le puso a ese pozo Esek, que significa contención, disputar, rivalidad. Isaac se fue de ahí. Ellos empezaron a contender con él, había rivalidad. Isaac se fue. Y tomaba esto como un ejemplo, que en la vida del cristiano, a veces para ganar hay que perder. ¿Vieron que siempre queremos tener la razón? No sé si le pasó a alguno. Siempre queremos tener la razón. Y a veces estamos hablando con alguien, sabiendo que tenemos la razón, y queremos porfiarla a toda costa. Yo tengo la razón con la palabra acá, y empezamos a porfiar, a porfiar, a porfiar. Y a veces para ganar hay que perder. A veces para ganar hay que callarse, perder una discusión, humillarnos, para meditar. Cada uno sabe. A veces en las discusiones queremos tener razón, en los matrimonios, los nuevos matrimonios. Pero a veces para ganar hay que perder, hermano. A veces para ganar hay que perder. Lo vemos en esta historia. Isaac perdía los pozos, pero Dios los bendecía por otro lado. Él se humilló. El 21 dice, abrieron otro pozo y hubo problemas de nuevo. Le puso Sitna, que significa enemistad. Fíjense que Isaac nunca peleaba, nunca hacía problemas. Él dejaba todo en las manos de Dios. Me gustó esto. Isaac nunca peleaba, nunca contendía. Dejaba todo en las manos de Dios. Lo material va y viene. El mundo, lo que ofrece, es pasajero. Los placeres, los deleites. Isaac dejó lo material, pero él puso su corazón en la voluntad de Dios. Y pensaba en esto, porque podía haber pasado esto. Había muchos pozos, Isaac abría los pozos y podía haber hecho con los filisteos. Vamos a compartir los pozos, ¿no? Si total somos hermanos, el agua es vida, tomen el agua, yo también voy a tomar el agua. Podía haber dicho eso. Pero fíjense que él no lo hizo. Ese pozo se llamaba enemistad. Él agarró y se fue. No hizo amistad con ellos. Y pensaba en esto, que ese versículo que dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese pozo le puso enemistad. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Él agarró y se fue. Y tomaba esto como una enseñanza para hoy, para nosotros, que si hay algo que va a ser de obstáculo para nuestra relación con Dios, hoy lo tenemos que dejar. Si hay algo que nos va a apartar de Dios, lo tenemos que soltar.
Tenemos que dejarlo. También para meditar cada uno en su corazón. Versículo 22. Dice que se apartó, abrió otro pozo, encontró agua. Pozo que abría, pozo que había agua. La mano de Dios estaba con él y le puso Rehobot, que significa lugar amplio y espacioso. Porque dijo, Dios nos ha prosperado. Por eso decía esto de humillarnos, hermanos, delante de Dios. Quizás Dios también nos está tratando nuestro corazón, pero al final Dios nos va a dar la victoria. A veces también necesitamos ser humillados para que Dios trate con nuestro corazón, pero Él nos va a dar la victoria, nos va a dar la victoria. Isaac se humilló y Dios lo recompensó. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Dice que Él nos va a exaltar cuando fuere su tiempo. Primera de Pedro 5:6 dice eso. Isaac se fue humillando, no peleó, se cayó, se humilló, y cuando llegó el tiempo, Dios lo exaltó. Vamos a leer, para ir avanzando, versículos del 23 al 25. En estos versículos vemos en Isaac a un adorador. Fíjense, vamos a leer. 23. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Fíjense qué interesante estos versículos. En el 23 dice, y de allí subió a Beerseba y se le apareció Dios aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Pero fíjense lo primero que le dijo, no temas. Le dijo, no temas. Dios se le aparece. Por eso decía en el principio que todos los relatos, todo lo que estamos escuchando es Dios obrando en el hombre. Es Dios obrando en nuestras vidas. Pero lo primero que le dijo dice, no temas, no temas. Y Dios siempre sabe cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Yo no lo sé, pero las circunstancias las sabe Dios. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús se le apareció a los discípulos que estaban todos asustados? Estaban todos temblando porque el Señor había muerto. Cuando se le aparece Jesús, que atravesó las paredes, ¿qué le dijo Jesús? Paz. Y acá le dice, Dios le dice a Isaac, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No le dice estaré, yo estoy contigo. Fíjense, pero primero tuvo que pasar por la tormenta, se tuvo que humillar, tuvieron que pasar un montón de cosas. Pero en la humillación está la exaltación. Y Isaac se humilló. Y hoy el Señor seguramente nos dice a cada uno de nosotros que no tenemos que tener miedo, que no temamos, que Él está con nosotros. Y después le dice, vuelve a confirmar la bendición, le dice, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, le vuelve a reafirmar las promesas. No porque Él lo merecía, sino por pura gracia y porque Dios así lo había decretado. Dios lo había decretado así. El versículo 25 dice que edificó un altar y invocó el nombre de Dios. Lo adoró. Un corazón que reconoce la gracia de Dios sobre su vida, siempre va a adorar a Dios. Un corazón que reconoce la gracia de Dios sobre su vida, siempre va a adorar a Dios. Nos va a llevar a adorarlo. Porque siendo nosotros criaturas que nos equivocamos,
que nos rebelamos en contra de Dios y vemos el amor de Dios perseverando, perseverando, perseverando. ¿Y cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a adorar? Dice que lo adoró por la grande misericordia de Dios, por su bondad, por su protección. Y ese agradecimiento que tuvo Isaac, pensaba en esto: ¿cómo tener en poco esta gracia que se nos regaló? ¿Cómo tener en poco? Nos va a llevar a adorar, hermanos, a humillarnos delante de Dios por esta salvación tan grande que tenemos, por todo lo que Dios hace por nuestras vidas. Y también pensando esto, que podemos cometer este error de tener en poco la gracia de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Puedo tener en poco la gracia de Dios cuando yo no perdono a alguien. Porque ese perdón que se me regaló, esa gracia que se me dio, yo no se la estoy dando a otra persona. Eso es tener en poco la gracia de Dios. Cuando no soy humilde, cuando no comparto el Evangelio, eso es tener en poco la gracia de Dios. Porque como creyentes, como el regalo este que se nos dio de la salvación que tenemos, si eso no me mueve a compartir el Evangelio a otra persona que puede perecer en el infierno por la eternidad, yo no estoy teniendo la gracia de Dios en alto, sino la estoy teniendo en poco. Y muchísimas cosas más. Pero que podamos ser agradecidos, hermano, tener un corazón agradecido. Pero para tener un corazón agradecido tenemos que ser humildes. El versículo 25 dice que Isaac se quedó allí, adoró, invocó el nombre de Jehová, dice, su Dios. Y abrieron otro pozo y encontraron agua. Quizá el Señor nos está hablando que tenemos que cavar para abrir pozos, ¿no? Pozos espirituales. Alguno por ahí me puede decir: no, pero yo estoy bien ahora. Pero continuamente tenemos que estar cavando pozos espirituales para alimentar nuestro espíritu. Nutrirnos de la palabra, sustentarnos con la palabra. Abrieron otro pozo y encontraron agua. Isaac se quedó donde Dios le dijo y Dios lo bendijo. Isaac empezó a caminar en la voluntad de Dios y no en su voluntad. Cuando empezó el versículo 26 que nos compartía Juan Pablo, vemos que Isaac desobedece. Hay problemas y se va, pero acá vemos que está obedeciendo, que está caminando en la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, somos fortalecidos. Su palabra nos trae esperanza, nos trae fuerza. Por eso decía: derrama vida eterna, somos santificados. El enemigo va a querer tapar los pozos para que no caminemos en la voluntad de Dios. Me gustaba una frase que escuché del hermano Roberto Zárate que decía, que hoy se la comentaba un hermano, que la obra que Dios empezó en nuestras vidas la va a terminar. Pero el diablo también empezó una obra y él también la quiere terminar, dice. Me dice: no te descuides, me dice. Hay que ser humilde, hermano. Hay que ser humilde para no caer en los lazos del enemigo. La salvación no la vamos a perder porque no se pierde, porque es un regalo de Dios. Pero Él va a querer tapar esos pozos. Nos va a querer mantener fríos. Que no prediquemos el Evangelio, que no tengamos esperanza. Eso es lo que Él quiere. Pero gracias a Dios por Jesucristo, por el cual podemos tener la victoria. Vamos a ir avanzando. Génesis capítulo 26, ya para ir terminando, versículos 26 al 33. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú
y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Fíjense cómo reconocían ellos la mano de Dios. Versículo 30. Entonces él hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Versículo 33, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Fíjense, el rey Abimelech, dice que él va a donde está Isaac. En esos tiempos, un rey no se movía para ir a buscar una persona. Un rey mandaba llamar a esa persona. Pero dice que el rey fue donde estaba Isaac. Fíjense, después de humillarse, como Dios lo estaba exaltando. Dice que va donde está Isaac y le dice que quiere hacer un pacto con él. Dice, para que no le haga daño. Fíjense en el poder que tenía Isaac. Tenía miedo. Porque Isaac era muy poderoso. Dios lo había hecho muy poderoso. Pero tenía un corazón humilde. Fíjense. La humildad, me gustó esta frase. Un corazón humilde es una cualidad no muy frecuente, es una cualidad no muy frecuente en el cristianismo de hoy. La humildad es una cualidad que no es muy frecuente en el cristianismo de hoy. Por el orgullo que hay en nuestro corazón. Nos cuesta. A mí me cuesta mucho ser humilde. Pero dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y meditaba en esto. ¿Saben cuál es el antídoto para nuestro orgullo? Predicarnos el Evangelio. Vamos a decir, ¿pero cómo predicarnos el Evangelio? Eso no es para los que se están perdiendo. El antídoto para nuestro orgullo es predicarnos el Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mi vida? La vida santa que vivió, su muerte en esa cruz. Cuando yo me empiezo a predicar el Evangelio, me empiezo a olvidar de lo que me pasa a mí y empiezo a pensar en Cristo. Y el orgullo muere. Cuando voy a la cruz de Cristo, soy más humilde, porque reconozco que la provisión para mi alma está en esa cruz y reconozco que yo tengo que tomar esa cruz para ser como Cristo. Ahí mueren mis deseos, muere mi carne y somos más humildes. Dijo Cristo, el que quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23 dice eso. Fíjense lo que leímos recién, qué interesante. El rey lo va a buscar y le dice que quiere hacer un pacto porque se ve que tenía miedo que lo ataque, que lo destruya. El versículo 30 puedo ver esto. La mansedumbre de Isaac, la humildad y que Isaac era un pacificador. Fíjense lo que hizo Isaac. Ahora me vienen a buscar, ahora me necesitan. Dice que agarró los criados, los siervos y dice, sáquenlo volando de acá esto. Fíjense lo que hizo. Dice que Isaac les hizo un banquete y los sirvió. Y el versículo 31 dice que lo despidió en paz. Era manso, humilde y era pacificador. Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Los sirvió, le hizo una comida, haya paz. Y se fueron.
Después aparecen los criados, versículos 32 y 33, y sigue la bendición de Dios. Isaac se seguía humillando y Dios lo seguía bendiciendo. Vinieron los criados de Isaac y le dijeron, hemos hallado agua. Y Dios lo bendijo con otro pozo. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Llamó ese pozo Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba. Berseba significa pozo del juramento. Impresionante, hermano. Yo puedo ver acá, antes Isaac por ahí, cuando vimos la historia, después que le va a tocar compartir al pastor Ismael, una persona que se equivocó, todos nos equivocamos, pero ser humilde como Isaac, tener poder, tener riquezas, tener muchas cosas y ser humilde, que Dios nos dé ese corazón, hermano, que Dios nos dé un corazón humilde para poder obedecerlo, para poder hacer su voluntad, ser humildes. Y el versículo 34 y 35, ya para ir terminando, el autor Moisés hace un parate en la historia y habla de Esaú, que era uno de los hijos de Isaac, y dice el versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vamos a hacer un relato de esto. Vemos que Esaú tomó como esposa a 2 mujeres cananeas. Se unió a un yugo desigual. Podemos ver el yugo desigual en esta historia, en estos 2 versículos. A 2 mujeres cananeas que adoraban a otros dioses y tenían costumbres que desagradaban a Dios. Dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, sus padres. Continuamente tenían problemas. Y tomando un ejemplo para nosotros hoy, un cristiano, un hijo de Dios, no puede unirse en casamiento con una persona del mundo, porque es un yugo desigual. Uno va a tirar para un lado y el otro va a tirar para el otro. Nunca van a estar de acuerdo. Pero fíjense lo que dice el versículo 37, dice que fueron amargura de espíritu fueron. Eso trae problemas. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjense que Esaú se unió con 2 mujeres cananeas, fueron amargura. Eso es un yugo desigual. También lo podemos tomar de esta forma, hacer una asociación con una persona del mundo. Porque esa persona no es cristiana, no cree en Dios y las creencias van a ser opuestas a la mía. Tengamos cuidado con eso. No unirnos en yugo desigual. Una vuelta me contaba una historia, un pastor de una joven de su congregación, hablando de esto de yugo desigual, que tiene que ver con esto. Y dice que era una joven cristiana, asistente a la iglesia, estaba involucrada en los ministerios, trabajaba. Era una joven piadosa. Dice que conoció a un joven que no era de la iglesia, era del mundo. Le aconsejaron los hermanos que lo dejara a ese muchacho, que dejara de verlo. Ella no lo hizo, se puso de novio con ese chico. Al tiempo se casaron, tuvieron dos hijos. Pasaron muchos años y dice que ella se encontró con el pastor, esta joven que ya era una señora, una mujer más grande, y el pastor le preguntó cómo estaba. Y ella le dijo,
tomé una mala decisión al casarme con un incrédulo. Dice, mi esposo, así le dijo, mi esposo es un hombre que me trata bien, le decía. Trabaja, no me hace faltar nada, a mí, a mis hijos, me trata bien. Pero cada vez que yo le hablaba a mis hijos de Dios, él me decía que no era así. Cada vez que yo quería llevar a mis hijos los domingos a la iglesia, él los llevaba a los partidos de fútbol y le decía que ellos tenían que disfrutar, que Dios no era tan importante. Y ella le dice, perdí todo lo bueno, congregarme, estar en la iglesia, servir a Dios, poder criar a mis hijos bajo el amor de Dios, venir los domingos al culto con mi familia, todo eso no lo disfruto. ¿Y saben lo que le dijo ella? Dice, hoy mi vida, por más de que yo formé una familia, mi vida es una vida amargada y triste. Así le dijo. Formó una familia, pero el unirse a un yugo desigual trajo tristeza. Para meditar en esto. Y en modo de conclusión, para ir terminando, no quiero ser muy extenso. Me dieron 3 horas para compartir, pero no las voy a tomar. En modo de conclusión de esta historia, primero, para nosotros hoy, cuando hay problemas emocionales, económicos, en el matrimonio, no vayamos al mundo a solucionar las cosas. Porque cuando hubo hambre, Isaac se quiso ir a Egipto, que Egipto espiritualmente representa al mundo. Pero dice que Dios se le apareció y le dijo, no vayas allá. Y hoy nos dice a nosotros, no vayas al mundo. Busquemos la ayuda en la palabra, busquemos la ayuda en Cristo. No vayamos al mundo. Quedémonos donde Dios nos dice que tenemos que estar. Tenemos que estar en su iglesia, tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar fortalecidos. Y Él nos va a cuidar y nos va a bendecir. Isaac se quedó, Dios los bendijo. Por eso le puse por título No cruce la frontera. Un hermano me decía, ¿por qué le pusiste No cruce la frontera? Yo me quiero ir de vacaciones, dice, a Brasil. No está mal irse de vacaciones, pero es espiritual. Le puse No cruce la frontera por esto. El peligro de cruzar la frontera es este. La frontera es ir al mundo. Si yo voy a buscar soluciones al mundo cuando tengo un problema emocional, económico, voy 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, me voy a ver tentado a volver siempre al mundo. Y voy a empezar a hablar como alguien del mundo. No sé si vieron las fronteras en Estados Unidos con México, que hay una frontera. Y continuamente se están cruzando el uno para el otro. Los mexicanos van a Estados Unidos. Los americanos no van para allá. Pero fíjense qué interesante lo que pasa en la frontera. La frontera es una línea. Dios nos dijo que no crucemos esa línea. Los mexicanos en la frontera hablan un poco de inglés. Y los americanos en la frontera con México hablan un poco de español. Se entienden, hablan el mismo idioma. Pensaba esto, que si estamos mucho tiempo en el mundo buscando soluciones, mi forma de ser va a ser la misma que una persona del mundo. Mi comportamiento va a ser distinto. Mi forma de hablar va a ser distinta. Me voy a quejar, voy a hablar con ironía, voy a hablar con doble sentido, porque yo estoy yendo al mundo. Ese es el peligro de cruzar al mundo, que me empiezo a comportar como alguien del mundo. Lo más importante es lo que Dios dice para nuestra vida, hermano. Y lo que Dios nos dice hoy y me dice a mí es esto. Obedezcamos. Obedezcamos su palabra, que la palabra fluya en nuestro corazón. Que esos pozos que Dios abrió en nuestro corazón, Él los abrió un día, puedan fluir. La palabra, el consejo de Dios,
que pueda fluir en mi corazón, en el corazón de cada uno. Cuidemos lo que tenemos, lo que Dios nos dejó. ¿Qué nos dejó Dios? Su palabra. Su palabra, su consejo. Al único que tenemos que acudir en ayuda cuando estamos en problemas es a Dios. Por medio de Cristo y esperar en su gracia y en su amor, hermano. Fíjense, en Isaac se humilló y Dios en su momento lo levantó. Seguir nuestro consejo siempre nos va a llevar a pecar en contra de Dios. No sé si le pasó a alguno. Seguir nuestro consejo siempre nos va a llevar a pecar en contra de Dios. La respuesta es esta. Tenemos esta gracia maravillosa de Dios. Tenemos el cuidado de Dios, la protección de Dios, que la obra que Él empezó la va a terminar. Y no hay nadie que pueda impedirla. Tenemos un Dios amoroso, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros, por nuestra vida. Pero eso nos tiene que llevar a ser adoradores, hermano, a ser humildes y obedecer. Ese es el mensaje. Que en Isaac podemos ver una persona humilde. Que el Señor nos dé este corazón humilde. Y para los que no son del Señor todavía, el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Dios es santo y aborrece el pecado. El hombre pecó en contra de Dios desde el principio. Adán y Eva lo hicieron en el principio de la creación. Desobedecieron a Dios. Entró el pecado, la muerte, la maldición, la muerte espiritual también. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Está eso en nuestro corazón. Pero Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, nos dio el perdón y la redención. Por medio de la muerte de Cristo en esa cruz. Por esa sangre que Él derramó, Cristo pagó por nuestros pecados y Dios nos perdona. Si creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, Dios nos perdona. Dios busca corazones que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que sin Dios no pueden, que reconozcan que hicieron daño, que hicieron mal. Esos corazones busca Dios. Y busca que se arrepientan, porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y arrepentirse es pedir perdón. Yo reconozco que solo no puedo, que soy un pecador y Dios me perdona, pero arrepentirse es volverse a Dios por medio de Jesucristo. Dios siempre nos va a recibir si vamos con un corazón humilde y humillado, arrepentido. Así que si no sos de Cristo, corre a los brazos de Cristo. Corre y pedile perdón. Dios es un Dios misericordioso y bondadoso y Él nos va a perdonar. Para terminar, me gusta, vieron que Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En este capítulo corrían ríos de agua viva por todos lados. El que cree en mí, de su interior, van a brotar ríos de agua viva. Y el agua trae perdón, salvación, vida eterna. Nunca más vamos a tener sed. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nunca más estuvimos solos. Estamos completos en Cristo. Así que, hermanos, este es el mensaje. Perdonen si fue un poco extenso, pero si nos vamos a quedar con algo es esto. Esos pozos espirituales que Dios abrió, tenemos que mantenernos limpios, por medio de la palabra, por medio de la oración, de buscar a Cristo. Que esos pozos no se llenen de tierra, que fluya el agua, que podamos ser canales para bendecir a otras personas, para traer esperanza, para traer vida. Hasta ahí el mensaje. Los invito a ponerse en pie, vamos a hacer una oración para terminar.
Dios Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. En esta historia con Isaac podemos ver tu mano sobre su vida, tu paciencia, tu provisión, tu amor. Perdónanos las veces que pensamos, Señor, que podemos solos, las veces que tomamos decisiones que nos llevaron a pecar en contra de tu palabra, las veces que nos alejamos, Señor. Pero gracias porque siempre sales a nuestro encuentro, Señor. Así como lo hiciste con Isaac cuando se estaba yendo a Egipto, tú saliste a su encuentro. Ayúdanos en este tiempo. Bendice tu iglesia, Señor. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias porque tenemos este lugar, este pedacito de cielo, donde podemos adorarte, invocar tu nombre como iglesia, como cuerpo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.